es un periodismo especializado que requiere capacitación, requiere su tiempo, tiene su propio método, incluso tiene y necesita también recurrir a fuentes tanto oficiales como fuentes de investigación, y creo que es un periodismo que requiere mucho tiempo también. En una sociedad, digamos, el periodismo es una parte esencial porque es la forma en la que las personas pueden estar informadas, pueden tener la mejor información posible para tomar posicionamientos, para tomar decisiones, para mejorar el bienestar, su bienestar. En ese sentido, el periodismo de ciencia les viene a dar la información necesaria, todo lo que tiene que ver con nuestra vida. En realidad se oye muy a cliché de la ciencia está en todo, pero es que la ciencia está en todo y cada ciudadano, cada persona tendría que estar al tanto de esa información y en general yo diría aumentar nuestro conocimiento del mundo, y eso es algo que hace y que digamos uno de los grandes beneficios de hacer periodismo de ciencia. Muchísimas gracias, Cecilia, por venir a San Luis Potosí para impulsar este género, esta parte tan importante que nos hace falta en general en la sociedad. Y también quiero agradecer a la maestra Aleida Rueda, quien va a impartir también este taller sobre cómo iniciarse en el periodismo de ciencia. Bienvenida. Y desde luego que también agradezco a Patti Briones, la presidenta del Nodo San Luis, de la Red de Ciencia, de Periodistas de Ciencia. Muchísimas gracias, Patricia, por haber considerado al Colegio de San Luis como un aliado para impulsar este taller, y a quienes están aquí presentes en el aula magna del colegio. También quiero aprovechar la oportunidad para agradecer al Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología que una parte de este taller está siendo financiado por recursos que otorgó ese consejo. Y muchas gracias, doctor David Vázquez, por este recibimiento tan agradable. Nos sentimos muy halagadas y muy contentas de estar aquí con todos ustedes. Y pues venimos aquí con el afán de hacer alianzas, con el afán de hablar de periodismo de ciencia. Tenemos y una súper experta que es Aleida Rueda, expresidenta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Y venimos también con Patricia Briones, que es la representante del Nodo San Luis, que lo ha hecho excelentemente bien aquí en San Luis. Y evidencia de esto es el día de hoy que nos convoca a todas y a todos nosotros para poder iniciar en este trayecto del periodismo de ciencia aquí en San Luis. Esta primera parte se centra en tres sectores fundamentales dentro de la comunicación de la ciencia. Una es la comunidad científica, ¿no? Las personas que generan el conocimiento dentro de instituciones y de universidades. La otra parte son las personas dedicadas a la comunicación institucional, que son justamente quienes se encargan de que ese conocimiento llegue a la sociedad. Y finalmente los periodistas, los que de alguna manera con su trabajo de investigación independiente y riguroso logran poner en contexto y explicar esa investigación científica al público más amplio. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que o no se conocen, o no se quieren, o tienen prejuicios muy graves sobre lo que hace el otro, ¿no? Entonces, desde el científico que no puede ser capaz de explicar con claridad lo que hace, hasta el periodista que no tiene tiempo ni la formación para hablar de temas científicos, hasta el comunicador institucional que no es valorado. Entonces, lo que tenemos como resultado es que la sociedad no le está llegando información de calidad. ¿Por qué? Porque estos tres elementos, tres sectores, están fallando. De hecho, se llama un poco, estamos fallando todos, ¿no? Estamos fallando todas. ¿Y cómo es que lo podemos resolver? Conociendo, entendiendo qué hace el otro. Entonces, yo les voy a platicar sobre cómo iniciar, sí, en el periodismo de ciencia, pero siempre me gusta partir de entender, digamos, de dónde estamos hablando, qué contexto tenemos en México sobre el periodismo y la comunicación de la ciencia y la ciencia en sí, la comunidad científica, y cómo nos vinculamos y cómo interactuamos. Rubén, cuando has interactuado con un científico o una científica, ¿cuál ha sido el principal desafío? Cuéntanos, ¿qué te ha pasado? Pues lo más complicado, yo diría, era obviamente pues lo técnico, ¿no? Estos tecnicismos que luego, pues es parte de su argot, ¿no? Y yo creo que eso sería lo principal, como tratar de sobreponerse a esos tecnicismos que luego es un poco complicado, que a lo mejor llevas en la nota y dices, es que esto parece esto, pero no es eso, ¿no? Y si pones eso,
es algo totalmente diferente, aunque pareciera que es algo lógico, ¿no? Ese tipo de desafíos son los que vamos a revisar. Ahora, sí, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Cristian. Y nosotros empezamos hace algunos años entrevistando científicos, profesores, investigadores, y siempre buscando evidentemente el rigor científico, pero con palabras sencillas, fáciles. Pero cuando uno conceptualiza eso, es muy fácil. Y después nos comentaban que efectivamente que la academia en San Luis estaba como demasiado regida por formalismo, porque sí, se trata de rigor científico y pues es muy difícil a veces escoger la palabra fácil, precisa. Muy bien, Cristian. Ahora quiero la otra cara. Científicos y científicas, ¿cuál ha sido su experiencia con periodistas? Muy bien, ¿qué tal? Bueno, pues yo creo que es súper importante esta simbiosis que se está haciendo ahorita y como tú dices, de aprender uno del otro, porque tanto a los científicos nos hace falta la parte de comunicación efectiva, como a los comunicadores la falta como del conocimiento básico, pero yo lo que veo muy importante de esta clase de eventos es que nos estamos abriendo más a esa participación. Algo que hemos criticado mucho a los científicos desde hace años y años es que esta comunicación no se daba. Entonces, en gran cantidad de medios de comunicación masivos había un evento como un eclipse, como una pandemia, como cualquier cosa, y entonces no llevaban como tal a un científico para hablar del tema, porque o no lo tenían a la mano, o no se les hacía práctico, o se les hacía muy acartonado, entonces no podía hablar del tema, no podía comunicarlo a la gente, y parte de eso empezó a generar, más que la divulgación de la ciencia, el divulgamiento, ¿no? El a veces entrar en notas que eran como fake news, como cosas no muy reales, porque nada más decían lo que tenían en apreciación directa. Esto es súper importante, ya se está dando de la fuente y del comunicador un acercamiento más a la población, entonces yo creo que es súper importante. Disculpen que otra vez interrumpa. Todo esto que se está platicando es sumamente importante porque ahora con tanta información disponible hemos encontrado, y todos lo sabemos, que hay cantidad de falsedades. Y la población, la sociedad, pareciera que no tiene modos de discernir la verdad de lo falso. Es cuando más se requiere en una sociedad el pensamiento crítico, el pensamiento científico y verificar, tener confianza en sus instituciones. Nos llegan mensajes, nos llegan correos con preguntas absurdas de la tierra plana, de brujerías. Parece increíble que el público maneje esas cosas, conociéndose tantas cosas, habiendo tantos medios de difusión y las redes que pareciera que iban a solucionar la información, pues están al contrario, enredando más a la gente. Y por eso es que importa el periodismo, porque puede propiciar decisiones, comportamientos, posicionamientos, como decía Cristian, más críticos, ¿no? Más sensibles a la realidad, inclusivos, ¿no? O sea, sensibles a las realidades de otros y de otras, y también mucho más críticos respecto a qué poder pedir, exigir, hacer como ciudadanía. Entonces, me gusta mucho esta interacción, creo que vamos a aprender un montón de lo que ha vivido cada uno y cada una. Y quiero platicarles un poquito de este ejercicio, pero trasladado a algunos años atrás. Invitamos a 2 científicos y dos periodistas de ciencia. Cuando les hacían esta pregunta de cuál ha sido su interacción, los 2 tuvieron esta experiencia en algún momento de su vida de yo no hablo con periodistas. Y toda la conversación fue un poco entender por qué, ¿no? ¿Por qué está este prejuicio por parte de muchos científicos y científicas de no hablar con periodistas? Y la realidad es que no es culpa ni de los periodistas solamente, ni de los científicos solamente. Es una responsabilidad compartida. Entonces, esta presentación es justo una presentación que apela a la autocrítica. Cuando pasa esto, cuando llegamos al punto extremo en el que los científicos y científicas dicen no hablo con periodistas, ya llegamos a un límite en el que muestra que todos hemos fallado. Científicos, periodistas y un elemento muy importante que son comunicadores institucionales. ¿Cómo entonces no fallar? Que los periodistas entiendan cómo funciona la ciencia, que los científicos entiendan cómo funciona el periodismo y que los comunicadores institucionales contribuyan a que esas 2 cosas sucedan.
entender los objetivos del otro, trabajar en favor del interés público y promover el acceso a la ciencia. ¿Por qué fallamos? ¿Por qué tenemos estos vicios usualmente? Porque queremos cosas distintas. Y al mismo tiempo, la realidad es que todos trabajamos para lo mismo, ¿no? ¿Para qué? Para la sociedad, para las audiencias, para el interés público. Y entonces tenemos lo que nosotros identificamos como el esqueleto del periodismo de ciencia. Este periodismo que nos quieren hacer creer que es periodismo de ciencia cuando no lo es. Este sería como el modelo del esqueleto básico, en el que simplemente basta con ir a hacer una entrevista, si la entendí bien, y si no, no importa, porque lo voy a poner ahí, y lo dijo ella, así que ya, me limpié las manos. Y esto es la metodología que le mete un poquito de más trabajo, pero que gana muchísimo en claridad, en explicaciones, en implicaciones con el interés social, con el interés público. Pero bueno, se los explico aquí, es la historia, ¿no? Partimos de qué historia quiero contar. Luego hago una tabla de intereses ciudadanos y esa tabla va a incluir los intereses ciudadanos. ¿Por qué le tendría que interesar a la gente esta historia? 2, la ciencia. ¿Qué información científica se necesita para contestar esos intereses? Finalmente, las fuentes, o sea, papers. Entonces, sumas artículos científicos más entrevistas y entonces haces un guión de nota, que eso a mí me sirve muchísimo, un esqueleto de nota. Es un poquito más complicado, pero mucho más nutrido. Entonces, ¿cómo iniciar en el periodismo de ciencia? Aceptando que no sabes todo. Si vienes de las ciencias, aceptando que no vas a saber todo y que no necesitas hacer periodismo sobre tu ciencia, sino que puedes siempre aprender de otras ciencias y comunicarlas a otras personas, interactuando con otras personas, alejándote de vicios como el modelo de déficit, como el principio de autoridad, y haciendo tu chamba. Creo que el periodismo de ciencia, sobre todo en estos 2 años y medio, ya casi 3 que llevamos de pandemia, ha dejado evidenciado que es urgente, necesario prestar atención a las y los periodistas de ciencia que están dándonos información verificada, información trabajada, investigada. Y creo que estamos en un punto importante para reconocer que todos y todas necesitamos de periodistas de ciencia para darnos información en la toma de decisiones de todo lo que nos atañe como sociedad. Y en la medida que la comunidad científica pueda entender cómo funcionan los reporteros y las reporteras, el trabajo periodístico en sí, creo que ganamos como sociedad, ganamos como profesionales, ¿no? Nos podemos ver de manera horizontal, ¿no? Hay una visión jerárquica muy, muy clara de que la ciencia está aquí y los periodistas están acá. Y yo apelo a que no, somos más bien profesionales en distintas áreas, que nos comunicamos, que aprendemos de los otros y que nos necesitamos para mejorar la calidad de información que le llega a la gente, que es a quien nos debemos. Entonces, pues la clave es conozcámonos, quitémonos un poquito nuestros egos y nuestros prejuicios para poder mejorar la calidad de la información que le damos a la gente.